Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de poder estar hoy aquí. Pastoreo junto a un equipo increíble de personas que aman al Señor y que queremos trabajar en comunidad, ¿verdad? El 7 de diciembre tenemos el concierto y pude sentarme para revisar lo que íbamos a hacer y va a estar muy bueno el concierto. No te lo pierdas. Mira, tráete una camisa que diga el nombre de tu país, pero a mí me gustan las banderas grandes. Yo sé que hablaron de banderas pequeñas y tráete banderita chiquita si quieres, pero una grandota así, imagínate una bandera de México así bien grande moviéndose, una bandera venezolana, una bandera colombiana, argentina, una bandera de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. De México, ya la dije, de México, de Ecuador, de Bolivia, diferentes lugares. Trae tu bandera, vamos a representar lo que Dios está haciendo con nosotros y que nos permite ser uno aunque seamos de diferentes nacionalidades. Al fin y al cabo todos somos ciudadanos del cielo, ¿ven? Y pues el concierto va a ser el domingo 7, dentro de 2 semanas, a las 5:30 de la tarde. Por favor, trae un postre para compartir de tu país preferiblemente, y si no, que tenga azúcar, lo único que nos importa, que tenga azúcar. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar la serie que estamos hablando, se llama Construyendo los Fundamentos, y la semana pasada hablamos sobre el capítulo 2. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3 y 4. Y cuando hablamos del capítulo la semana pasada leímos lo siguiente, en Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 18 dice: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La semana pasada hablamos sobre la necesidad de reconstruir y el momento de reconocer todo lo que estaba pasando alrededor de Jerusalén. Y Nehemías llegó y caminó, cubrió la zona, cubrió el área y se dio cuenta de que la ciudad estaba en ruinas, que necesitaba que se le echara ganas al asunto. Y en ese momento hace un llamado a los líderes que estaban con él. El llamado muy sencillo, el llamado era: muchachos, vamos a trabajar, muchachas, vamos a trabajar. Vamos a asegurarnos de que esta ciudad sea reconstruida. Y les contó todas las cosas que Dios había hecho. Y ellos lo aceptaron y se movieron en la dirección que Dios quería que se movieran. Pero cuando llegamos al capítulo 3 de Nehemías, el capítulo 3 de Nehemías es un capítulo bastante bueno para leer, pero que vas a tener que pronunciar nombres muy extraños. Todo el capítulo literalmente son nombres extraños, muy extraños, vamos a ser honestos. Y es tan detallado de quién construyó, qué hizo, qué, con quién lo hizo, por quién lo hizo. Y te da literalmente una información de más de 50 y pico de nombres que estuvieron a cargo de más de 50 y pico de labores que tenían que ver con toda la ciudad y una lista de personas que trabajaron con ellos. Entonces, nada más el capítulo 3 al leerlo, te deja saber que el pueblo se unificó y que había de todas partes trabajando con una visión clara y con una misión muy clara. Y te deja saber que ellos estaban moviéndose hacia la dirección que Dios los estaba llamando a moverse. Cuando tú lees Nehemías capítulo 3, versículo 1, vamos a sacar varios versículos de este capítulo que vas a encontrar datos interesantes. En Nehemías capítulo 3, versículo 1, vas a encontrar lo siguiente. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Entonces lo primero que tú ves es que en esta construcción el sumo sacerdote metió las manos en el asunto. Fue lo primero que tú ves. Y vas a encontrar que junto con él, todos los sacerdotes que trabajaban con él se hicieron parte de la construcción. Yo le voy a decir algo. Hay un estilo ministerial, el cual yo no comparto, y es el estilo ministerial ejecutivo. Donde usted está en una posición dentro de una iglesia, usted es un líder, y usted da órdenes, pero usted no hace la labor. Yo toda la vida tengo un problema con eso.
Todavía voy a tener un problema con eso. Y a mí me encanta ver que en el trabajo de reconstrucción del muro de Jerusalén, las primeras personas que dijeron nosotros vamos a hacerlo, era el sumo sacerdote y los sacerdotes. No eran personas que tenían su título como algo de importancia, no eran personas que le importaban que ellos no hicieran las cosas. Mire, cuando uno está en el ministerio, si uno le pide a otros que hagan cosas que uno no está dispuesto a hacer, hay un problema. Y quiero dejarles saber a todos los líderes de esta iglesia, todos los líderes que están con nosotros aquí, que me están escuchando, si tú estás trabajando con nosotros, por favor, no le pidas a otros que hagan lo que tú no eres capaz de hacer. Esto es sumamente importante. No pongas cargas sobre personas que tú no eres capaz de sobrellevar sobre ti mismo. Y me llama la atención que el capítulo comienza diciendo que fueron los sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas que tenían la responsabilidad de dar la cara espiritualmente. Eran las personas que tenían la responsabilidad de supervisar el bienestar espiritual del pueblo. Y el sumo sacerdote supervisaba a los sacerdotes. Y el primero que estaba comenzando y el primero que estaba trabajando, echando las manos adelante, era el sumo sacerdote con su equipo sacerdotal. Esto es importante. Esto es importante. Porque hay pastores y líderes, sean hombres o mujeres, que sienten que su única función es dar dirección. Y eso no es así. Cristo Jesús caminaba con sus discípulos, hacía las cosas con sus discípulos. El apóstol Pablo construía carpas y trabajaba con los que estaban con él. Si abofeteaban a uno, ellos también los abofeteaban. Si metían presos a uno, también los metían presos. Cuando Débora, la jueza, fue a guerra, ella fue al frente de batalla representando las cosas. Yo tengo que entender que la misma reina Esther arriesgó su vida. Gracias, hijo. La reina Esther arriesgó su vida cuando habló con el rey. Y más nadie lo hizo, ella fue la que lo hizo. Entonces, este estilo de liderato es bíblico. Porque Cristo no te mandó a ti a morir en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros creemos que porque tenemos una posición, un estatus, tenemos algo que nos hace, no sé, exento de trabajar o ser parte de lo que está ocurriendo, déjame decirte que no es un liderato conforme a Jesús. Es un liderato conforme a las grandes empresas, conforme a los grandes sistemas empresariales, pero no es un liderato conforme a Jesús. Entonces, esto es interesante, ¿no? Que el primero que toma manos en el asunto es el sumo sacerdote. Después te dice el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Entonces, ahora no te habla solamente de los sacerdotes, ahora te habla también de los gobernadores. Y te dice que un gobernador echó manos a las manos. Él se puso a la obra, empezó a hacerlo. Y no lo hizo solo, lo hizo con las mujeres de su casa. Porque en un mundo de hombres, las mujeres también tienen la importancia para trabajar y para hacer las cosas que tienen que hacer. Y tú estás aquí, tú piensas que las mujeres no son llamadas al ministerio. Déjame decirte que Dios ha llamado a las mujeres a ser parte del ministerio. Y esto es muy importante porque este hombre fue a hacer la labor y sus hijas fueron los que trabajaron con él. Y esa labor que estaba ocurriendo era la labor de construir murallas, de construir cosas que cualquiera diría, una mujer no puede hacer esto. Pues las hijas de él estaban trabajando con él y estaban haciendo la labor. Cuando sigues moviéndote en el versículo 5, vas a encontrar algo interesante. Te habla de lo de tecoitas. Y te dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, es decir, los jefes, los que estaban a cargo de los tecoitas, no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Entonces, ahora está hablando de otros líderes que simplemente no llegaron a trabajar. Y cuando tú estudias dónde estaban los tecoitas estaban aproximadamente de unos 16 kilómetros de Jerusalén, en la parte sur. No estaban lejos. Era parte de Jerusalén, era como las afueras de Jerusalén, básicamente. Y estos líderes no se presentan. Se presentan los sacerdotes, se presenta el gobernador de Jerusalén, pero estos líderes no se presentan. Y pues ellos se van y no llegan. Pero cuando llegas al versículo 27, el pueblo de ellos sí se presenta. Aunque ellos no fueron, su pueblo sí fue. Dice, después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Entonces sabemos que el pueblo de los tecoitas se levantó y echó manos en el asunto. Y tomaron la decisión de trabajar.
Entonces, el capítulo 3 de Nehemías tiene que ver exactamente con eso. La necesidad de unificarse y la necesidad de todos participar en una obra que Dios ha llamado, que comenzó mucho tiempo en una ciudad llamada Susa, con un hombre llamado Nehemías, pero trabajó 150 años aproximadamente con un hombre llamado Esdras y con un hombre llamado Zorobabel, pero que también había sido profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 33, donde después que ellos fueron destruidos, también Dios iba a reconstruirlos nuevamente y iba a edificarlos, porque el propósito no era que Jerusalén simplemente se edificara, sino que Jerusalén estuviera lista para que cuando el Mesías llegara, pudiera ahí caminar, pudiera ser crucificado y pudiera resucitar de la muerte también. Entonces, todas estas cosas están pasando. Cuando llegamos al capítulo 4 y lo unificamos con el capítulo 3, podemos encontrar varias lecciones interesantes. Entonces, lecciones de Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. La primera lección que yo encuentro es: el compromiso inspira compromiso. Dígalo conmigo. El compromiso inspira compromiso. Mire, para aquellos de ustedes que igual que yo somos padres, o si eres madre, tú sabes que si tú le mandas a tus hijos a hacer algo y tú no lo haces con ellos, no funciona tan bien que cuando lo hacen todos unidos y cuando tú te comprometes a hacerlo. Hace muchos años atrás, cuando yo regresé a Venezuela de la isla de Trinidad y Tobago, estaba todavía en mi etapa de adolescencia, y llegué a la iglesia donde estaban mis pastores. Mis pastores eran Tirso Fernández y Lolina Fernández, eran una pareja de esposos. Y llegué a la iglesia donde estaban mis pastores. Y me acuerdo que estaban construyendo algo en el templo. Y cuando yo llegué y entré ese día listo para trabajar, Tirso tenía las manos en la obra. Estaba trabajando igualito como todo el mundo. Las manos en la masa. Y yo me acuerdo clarito que cuando eso pasó, yo dije, pero el pastor está trabajando también igual que los que vamos a trabajar. Y yo me sentí tan inspirado. Y me senté a ver lo que estaba pasando. Y me di cuenta que no solamente yo estaba inspirado, sino que todos los que estábamos trabajando sentíamos un compromiso igual como que él tenía y los que ellos tenían. Otra persona que tenía ese compromiso entre nosotros era el pastor Sergio. El pastor Sergio, cuando estábamos aquí nosotros trabajando, movíamos sillas, barríamos, arreglábamos, movíamos cosas. John Peter es igual. John Peter más veces tengo que decir, le echamos ya para. Yo sé que está joven, pero no es para tanto, cálmate. Entonces, vuelvo a repetir esto y quiero que esto se te meta en tu cabeza hoy. Si tú quieres trabajar aquí con nosotros y tú eres líder, tienes que meter las manos en las obras. Aquí nadie está por encima de nadie. Aquí nadie es ejecutivo. Aquí nadie tiene un liderato que haga que porque tú eres líder tú das órdenes y los demás hacen. Aquí si damos órdenes, trabajamos juntos en las órdenes que damos, porque estamos haciendo un equipo. Entonces todas estas cosas son importantes que nosotros tengamos como esencia, ¿no? Porque lo que se mueve a veces son estilos de liderato donde hay ciertos niveles de estatus de élites pastorales y la gente está como por debajo. Aquí nadie está por debajo de nadie. Ahora, de que hay unos que tienen cierto nivel de responsabilidad y rinden cuentas con más responsabilidad, sí. Pero yo quiero que entendamos esto. Y el compromiso inspira compromiso. La gente estaba trabajando en ese lugar no porque Nehemías no se había comprometido. De hecho, Nehemías había comprometido tanto que él podía hasta perder su vida en lo que estaba haciendo. Él había dejado todo lo que estaba haciendo por seguir la obra que Dios nos está llamando. Entonces, el compromiso inspira compromiso y te lleva a ti a comprender que ese compromiso hace que otras personas quieran hacer lo mismo que tú estás haciendo, porque comprenden que hay un llamado. Pero cuando llegas al capítulo 4, versículo 1, vas a encontrar que el compromiso no solamente inspira el compromiso, sino que tu compromiso con Dios molesta también a otros. Cuando llegas a Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice: cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se fue enfurecido en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Porque si yo estoy comprometido con una obra y estoy dándole con todos los hierros y estamos varios trabajando, si hay alguien que no le conviene lo que nosotros estamos haciendo, se va a molestar. Entonces, así como el compromiso tuyo inspira a otros a unificarse a lo que tú estás haciendo, también el compromiso tuyo hace que otros se molesten.
¿Te has puesto a pensar en eso? Y esto lo he pasado yo muchas veces en el ministerio. Hay momentos que Dios me ha llamado a hacer algo, yo me he comprometido, he inspirado a personas a trabajar conmigo y de repente se levanta uno hecha broma. A hablar de más, a decir cosas que no son verdad, acusaciones. Mis favoritas son las acusaciones que no tienen ni siquiera lógica. Me entretienen, para serles honesto. Porque la gente empieza a decir cosas que tú te sientas y dices, pero esto ni siquiera cuadra. Esto no tiene ni siquiera, esto es una acusación balurda, sin sentido, sin lógica, sin nada de sustento. Entonces, así como tu compromiso hace que personas se comprometan e inspiran que otros se comprometan, tu compromiso hace que otros se molesten también. Y ahí es donde tú puedes saber quién es quién. Ahí es donde tú puedes determinar quién es la persona que está molesta y quién es la persona que está inspirada. Y puedes saber quién está buscando. Si tú estás claro que lo que estás haciendo viene de parte de Dios y que es la misión que Dios ha puesto y que tú tienes que hacerla por un momento determinado y alguien se molesta por esa misión, entonces ya tú sabes que la persona no está en la misión. Y Sanbalá era el gobernador de la región de Samaria. Y Tobías era también una persona que gobernaba. Y Gesén el árabe era alguien más que gobernaba. Y esta gente se molestó en gran manera cuando vieron que había compromiso de Nehemías, que el pueblo ha sido inspirado y que lo que estaba arruinado ahora sí se puede arreglar. Cuando llegas al versículo 2 y 3 del capítulo 4 dice, y habló delante de sus hermanos, hablando él, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo, montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Y hasta junto a él, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces empezaron a levantar su ejército, empezaron a levantar a las personas, empezaron a levantarse, a hablar y a acusar, a decir que no servían, que no tenía valor. Entonces, un compromiso que inspiró a otros levantó a enemigos que ya estaban en el área y que tenían ahora el objetivo de destruir. Y en medio de todo esto, la pregunta que yo tengo que hacerme es ¿cómo responde Nehemías a las acusaciones falsas, a los ataques? Él no pierde tiempo discutiendo con ellos. Él no pierde tiempo peleando con ellos. Nehemías se va en lo que él sabía hacer, lo que hizo en el capítulo 1 cuando escuchó que los muros estaban destruidos, lo que hizo en el capítulo 2 cuando el rey le preguntó por qué estaba triste y lo que hizo también en el capítulo 4. Nehemías oró, le pidió a Dios que hiciera algo. Y la oración de Nehemías no es una oración de misericordia, de paso. Es una oración bastante fuerte de escuchar, una oración bastante difícil. Mira lo que dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, Nehemías empieza de una forma que no es igual a la oración de Cristo en el Calvario. Cristo en el Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nehemías empieza a orar de una forma donde él literalmente le dice a Dios: oye, no tengas misericordia de lo que están haciendo. Por favor, trata con ellos. Por una simple razón. Porque si Dios no trataba con ellos, la labor no ocurría. Y tenía que ser edificada la ciudad. Y Nehemías empieza a decirle a ellos: Dios mío, por favor, que esto no pase, Señor. Escucha lo que está ocurriendo aquí. No permitas que esta gente se levanten, que destruyan. Hay oraciones así a veces que tú tienes que hacer. Hay oraciones que tú tienes que pedirle a Dios: Dios mío, tú llamaste a esta obra, se está levantando este problema, trata tú con el problema, los ponemos en tus manos. Señor, por favor, haz algo con esto. Cuando llegas al versículo 6 te dice: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, oye, con sus cerraduras y cerrojos. Entonces, el momento que los muros están empezando a ser construidos, el momento que habían sido inspirados para recibir esa bendición de construir lo que había sido destruido por muchos años,
Las puertas se estaban levantando y las cerraduras se estaban poniendo. Quiere decir que empezaba a haber seguridad dentro de la ciudad. Quiere decir que ya Gesén no podía entrar cuando quisiera. Quiere decir que ya Tobías no podía entrar cuando quisiera. Quiere decir que ya Sanbalat no podía entrar cuando quisiera. Quiere decir que se acabó el dominio. Se acabó la capacidad de ellos poder entrar, salir y hacer lo que quisieran. Lo que estaba pasando aquí ahora es que a Sanbalat, a Tobías y a Gesén se le estaba quitando la autoridad que tenían. Y no les gustaba, porque había llegado alguien que había inspirado al pueblo y ya el pueblo no era débil como ellos estaban hablando. Ya el pueblo estaba levantándose como uno solo y no les gustaba. Y por eso se oponían, porque habían perdido el control. Te hago una pregunta, ¿a ti no te gusta el control? Señoras, ¿a usted no le gusta controlar a sus esposos? Hombres, ¿a usted no le gusta que sus esposas los controlen? A ver, ¿cuántos de ustedes los vistieron sus esposas hoy? No levanten la mano. Vamos a ser sinceros. Nos encanta el control. Y cuando no los quitan, nos molestamos. Porque nadie sabe hacer las cosas mejor. Diga conmigo. Que yo. No que yo, que tú. Todas las luchas que ocurren en familias, que ocurren en iglesias, que ocurren en gobiernos, es un problema de control. 47 días, 46 días cerrado el gobierno de los Estados Unidos por control. Todo es control. Menos mal que el Dios del cielo sí controla todas las cosas de verdad. Menos mal. Cuando llegas al versículo 7 y 8 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Azot, otro grupo más, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, es decir, se acabó el acceso, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces aquí tú piensas que tú tienes problemas. Estos son problemas. Aquí se levantó la cosa a un punto tal que los podían matar, podían eliminarlos, podían destruir todo lo que se había hecho, todos los recursos se hubieran perdido, todas las familias que estaban involucradas, hombres, mujeres, niños, pudieran ser muertos. Y ahora empieza esta gente a tener que construir con el peligro que los maten, con el peligro que acaben todas las cosas. Ahí es cuando realmente se mide quién es la persona. Cuando la presión está al máximo y tú puedes seguir haciendo la obra que Dios te ha llamado. Ahí es cuando se mide literalmente dónde está uno parado. Hay veces que no, hay veces que la presión es mucho y la presión te tumba, pero no es que te tumba de completo, sino que te hace bajar un poco. Pero tú sigues enfocado en que yo tengo que hacer lo que Dios me ha hecho. Y la reacción nuevamente de Nehemías con el pueblo no es una reacción de hacer daño, de destruir al instante, sino que es una reacción de oración. Diga conmigo oración. Y te dice versículo 9, entonces oramos nosotros, no él, nosotros, todos juntos los que estamos construyendo, todo el pueblo, oramos ¿a quién? A nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Entonces ellos oraron y actuaron. Vamos a orar, Señor, protégenos, ya te lo entregamos. Ok, Pepe, Juan, Patricia, Paola, Fernando en esa esquina, María, Waldo, Pedro, Misael, Juan en aquella esquina. Había que moverse, había que actuar, no era simplemente orar, había que actuar. Hay momentos donde solamente puedes orar, hay momentos donde tienes que orar y actuar, y hay momentos donde ya oraste y tienes que actuar. La pregunta es ¿dónde tú estás? Si tienes que orar solamente, si tienes que orar y actuar, o si tienes que actuar porque ya has orado. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. En el caso de ellos tenían que orar y actuar. Y cuando tú sigues leyendo entonces en el versículo 10 y 12 te dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores, se ha debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan
ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, es decir, judíos fuera de Jerusalén, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces empezaron las personas de todas partes a decirle, queremos decirles que a ustedes los van a invadir. Queremos decirles que a ustedes les va a pasar algo. Queremos decirles que los van a destruir. Queremos decirles que están en problemas. Queremos decirles. Oye, una cosa es que te esté amenazando tus enemigos y otra cosa es que tu propia gente de adentro empiece a asustarse. Para los que tenemos muchos años trabajando en el ministerio y tenemos muchos años trabajando en el asunto del liderato, nosotros sabemos que si el pueblo pierde la fe, las cosas son muy difíciles. Porque si a mí me amenazan que me van a matar, que me van a cortar un dedo o algo por el estilo, bueno, si pasa, pasa. Dios lo permitió, porque nadie te puede cortar un dedo si Dios no lo permite. Entonces, si pasa, pasa, Dios lo permitió. No sé por qué, ni para qué, ni lo voy a preguntar tampoco, nada más pasó. Pero si el pueblo que está conmigo trabajando pierde la fe y se desmoraliza, y en vez de enfocarse a hacer lo que tiene que hacer, empieza con miedo, con temor, la labor se para. Y a veces tú tienes que trabajar no solamente con la amenaza física, sino con la amenaza también mental. Y Satanás es experto en causar temores. Mira, yo prefiero trabajar con incredulidad que trabajar con miedo. Porque la incredulidad es algo normal del ser humano. Y el miedo también lo es. Pero es diferente cuando yo dudo porque no me he rendido a Dios o porque simplemente no puedo creer, a cuando yo dejo de creer porque mi corazón piensa que el enemigo es mayor que yo. Es diferente. Y lo que esta gente está diciendo es, son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros. Estamos cansados, no podemos hacerlo, estamos débiles, no tenemos las fuerzas que necesitamos. ¿Cuántas veces tú no te has sentido que no tienes fuerzas? A lo mejor tú estás aquí hoy y la palabra es derechita para ti. Pensando, Dios mío, yo no tengo fuerzas. No caigas en el juego mental de la trampa. Mantente como viendo a aquel que no puedes ver, a Dios. Mantente sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, no tú. No un gobierno, no un policía, no un abogado, no una situación, Dios está en control. Tú haz lo que tienes que hacer y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Deja que Dios obre y actúe. Cuando llegas al versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ahora es Nehemías actuando como líder, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Señores, ¿están asustados? Perfecto, vamos a pelear. Se acabó el problema. Agarra todas las espadas, agarren todos los arcos, la familia Fernández por allá, la familia Ramírez por allá, la familia Félix por allá, todos listos. Si pasan, rápido muchachos, déjenos saber lo que está pasando para todos ir a atacar nuevamente. La obra tenía que comenzar, ya había comenzado. La obra necesitaba resistencia. Yo le vengo diciendo a ustedes que la resistencia es una de las cosas necesarias para que crezca la obra siempre. Y te vengo diciendo hace rato que si tú estás haciendo algo que tú sabes que no es parte de Dios y no hay resistencia, preocúpate. Tiene que haber resistencia. Porque la resistencia te deja saber de que a alguien le molestó, o que alguien se molestó, o que Satanás se molestó, porque el control está siendo perdido. Y esa resistencia te deja saber a ti entonces de que Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Y que cuando ocurra lo que va a pasar no es porque tú eres bueno, sino porque Dios es bueno. No es porque tú eres sabio, sino porque Dios es sabio. No es porque tú eres fuerte, sino porque Dios es fuerte. Y ya no puedes robarle la gloria a Dios. Le pertenece a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Me estoy explicando bien hoy? Entonces, cuando nosotros seguimos caminando en este texto, el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Y aquí va la parte que me encanta. Oye esto. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y eso me lleva a mí al segundo punto de hoy. Óyeme muy bien. Recordemos lo que ha hecho Dios para ser alentados a seguir. A veces nosotros vivimos la vida
en derrota sin darnos cuenta de todas las victorias que Dios nos ha dado antes del problema que tenemos. A veces vivimos la vida una derrota constante. Yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo no sé qué voy a hacer. Y hey, no te estoy criticando, yo he estado ahí, No estoy diciendo que tú, estoy diciendo nosotros. Yo no puedo, es que es mucho la carga. Sí, claro que lo es, yo estoy consciente que lo es. Es que ya no aguanto más. Yo sé que no aguantas. Yo sé que no aguantas. Yo sé que estás cansado, cansada. Pero te hago una pregunta. Cuando tuviste el problema hace 5 años, ¿aguantabas? Tampoco aguantabas. ¿Y Dios te dio la victoria o no te dio la victoria? Sí te dio la victoria. Y hace 10 años cuando tuviste el problema de la crisis con tu hijo, que no podías dominar, que era una situación que salía sobre tus manos, ¿aguantabas? ¿No aguantabas? ¿Y Dios te dio la victoria o no te dio la victoria? Entonces, si hay un historial de un Dios que en las crisis pelea por ti, que en las crisis te da la salida, que en la crisis te deja pasar por el momento de purificación en tu corazón y en tu alma. ¿Por qué el Dios que abrió el mar frente al pueblo de Israel, que es el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, que te ha llamado a ser parte de la iglesia, por qué no va a hacer milagros en tu vida? ¿Por qué no va a hacer que lo imposible ocurra en ti? ¿Es que acaso el Dios de nosotros está muerto? Como dicen los filósofos, nuestro Dios está más vivo que nunca. Entonces yo tengo que recordar la obra de Dios cuando estoy pasando por la crisis, para que la fe vuelva otra vez a crecer. Y yo pueda comprender que no es lo que tengo frente a mí, sino que son todos los años de vivencia donde he visto la mano de Dios liberarme siempre y hacer milagros en nosotros. Cuando tú te mueves en esa dirección, entonces tú vas a encontrar por lo menos que en Nehemías capítulo 2, el énfasis que decía Sanballat y Tobías era estos judíos débiles. Porque la crisis te debilita, mi hermano. La crisis te pone a temblar, la crisis te quita la fuerza, la crisis te hace pensar cosas que no tienes que pensar a veces. Y aparte de eso, te dice también en el versículo 2, estos van a poder resucitar el muro, restaurar el muro. Estos no tienen fuerzas para hacer eso. Hace énfasis en eso. Otras palabras, lo que están haciendo es mucho para ellos. Y aparte de eso, en el versículo 2 te dice, te hace énfasis en restaurar la ciudad. Entonces, en medio de todas estas cosas, lo que yo tengo que entender es que el enemigo quiere siempre enfocarse en tus debilidades, en tu dolor, en las cosas que están destruidas. A mí me encanta lo que la Biblia dice, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. A mí me encanta lo que ocurrió con Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es mayor evidencia para nosotros para comprender que Dios tiene el poder que de la muerte salga vida. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo necesito comprender y hacerme esta pregunta. ¿Cuándo comenzaremos a ver la mano de Dios en medio de todo? ¿Cuándo recordaremos las maravillas de Dios sobre nosotros? Si yo hiciera un servicio de testimonios en esta iglesia, nunca terminaría el servicio de testimonio. Le pusiéramos a una hermana de 80 años a testificar y fueran semanas testificando y no terminaría. Le pedimos a un hermano de 30 años a testificar y fueran semanas de testimonios y aún no terminarían. Tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando la crisis venga, recuérdate que sigue siendo el mismo Dios de esta crisis que de la otra crisis. Que la crisis no cambia quién es Dios. Y estas son cosas que yo tengo que entender. Entonces, no sigas viendo tus ruinas. Ya para de confesar ruinas en tu vida. Para de confesar, estoy mal, estoy destruido, no sé qué voy a hacer. Ya para de decir esas cosas. No sigas creyendo eso. El Dios que tú tienes tiene poder sobre la muerte. Tiene poder para restaurar países destruidos. No sigas confesando más destrucción sobre tu vida porque lo crees. No sigas viendo tu debilidad. Ve la fortaleza del Espíritu en tu vida. Ve la obra de Cristo en tus manos. Recuérdate de dónde te ha sacado. Recuérdate de qué ha hecho por ti. Recuérdate y verás el futuro que Dios tiene preparado para ti. Y recuerda que tu vida le pertenece a Él. Y que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Recuérdate de eso.
Cuando llegamos al versículo 15, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido. Oiga, lo que habíamos ¿qué? Entendido. ¿Por qué? Porque esto es un juego aquí. Todos los problemas que tú tienes, antes que ocurren en lo físico, aquí se desarrolla todo. O sea, sí tienes el problema, pero aquí empieza la batalla. Aquí tú pierdes fe, aquí te da ansiedad, aquí te da temor, aquí te da ataques de pánico, aquí te rindes, aquí. Entonces tú tienes que entender no lo que Satanás quiere que tú entiendas. Tú tienes que entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Tú tienes que entender lo que Dios dijo que tú tenías que hacer. Entonces, cuando tú entiendes, Satanás entiende que tú entendiste. Porque ya tú no estás caminando así. Ahora caminas así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya tú no estás caminando así como estoy derrotado, sino mi Señor vive, mi Redentor vive. Ya tú no estás caminando como quien dice no puedo, sino que tú caminas. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu forma de pensar. Tenemos que entender, no lo que Satanás quiere que yo entienda, lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo que entender. Y cuando yo logro entonces llegar a ese punto, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Porque ¿para qué entiendes? ¿Para pelear? No, para cumplir la misión. Porque lo que Sanballat, Tobías y Gesem quiere es que tú no cumplas la misión. Entonces tú tienes que volver otra vez a la misión. Porque la crisis te saca de la misión. ¿Y qué hicieron ellos? Ya entendieron nuestros enemigos que nosotros entendimos. Regresemos a manos a la obra. Versículos 16 y 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían espada, porque los que edifican cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículos 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro, lejos uno de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Tú no tienes que pelear con nadie. Dios pelea por ti. Por favor, entiéndeme eso. Y llegamos al punto final. La oración en Nehemías y el pueblo produjo obediencia. Nosotros a veces no obedecemos porque no oramos. Cuando tú oras y estás en sintonía con Dios, el Espíritu Santo te muestra su palabra y te guía en lo que tienes que hacer. Y cada vez que Nehemías estaba en crisis, él oraba. ¿Por qué? Porque en Jeremías capítulo 33, la Biblia decía que Dios iba a reconstruir los muros. Y Nehemías comprendió eso. Entonces, antes de que la crisis comience, ya Dios ha dado su palabra para reconstruir lo que la crisis destruye. Entonces, tú estás pasando por la crisis, pero ya la palabra ha sido dada para reconstrucción. ¿Ves cómo es la cosa? Tú estás creyendo, ay, todo se acabó, no hay nada que hacer. Y Dios está diciendo, mijo, espérate 3 meses más para ser reconstruida la cosa, cálmate. Tú no ves el futuro, pero Dios sí lo ve. Entonces, cuando tú piensas en esto, tú puedes al versículo 21 y 23. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida hasta que salía desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. De mañana a noche trabajando esa gente con lanzas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que seguía nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esta gente estaba tan comprometidas que decían, no te salgas de tu guardia, hay que hacer lo que hay que hacer. La próxima semana vamos a estar en el capítulo 5. Y les voy a decir algo, está pesado, ya preparé el mensaje. Está pesado el capítulo. Ahora,
Cristo Jesús se comprometió. ¿Tú sabes a qué se comprometió? A amarte a ti y a mí cuando nosotros éramos pecadores. ¿Sabes a qué se comprometió? A salvar al mundo, porque Dios se comprometió a salvar al mundo. Y ese compromiso de Jesús nos ha inspirado a nosotros a aceptar su salvación. Nos ha inspirado a nosotros a comprometernos con el llamado del Señor. Yo quiero invitarte hoy a que te pongas en pie. Y quiero invitar a los compañeros de oración. Todo aquel que trabaja con nosotros en oración, que pertenece al grupo de oración, por favor, ven al frente para orar por las necesidades. A lo mejor tú estás aquí hoy y tú no te has comprometido con Cristo. Vienes todos los domingos a esta iglesia. Te conoces todas las canciones, sabes quién es quién, pero realmente no te has comprometido con Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tus acciones dicen que no te has comprometido. Porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceremos. Entonces, yo quiero invitarte hoy a que tú te comprometas a vivir para Jesús. No a decir que escuchaste de Jesús. No a decir que Jesucristo es tu Señor y lo tienes, no sé, en la Biblia guardado y subrayado, sino que Cristo sea tu Señor en la forma en que tú vives para Él. Así como Él vivió para ti y vive para ti y dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Así que voy a invitar en este momento que si tú quieres hacer esta oración para recibir a Jesús como tu Salvador, o si quieres hacer esta oración porque necesitas comprometerte con el Señor, porque realmente tu vida no refleja a Jesús. Refleja tus temores, refleja tus querencias, refleja todo menos a Jesús. Y tienes que comprometerte con Él. Yo te invito a que hagas esta simple oración conmigo hoy. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Señor, gracias por la cruz. Gracias porque allí diste tu vida. Gracias porque moriste por mí. Te pido en el nombre de Jesús de que tú, Señor, toques mi vida. Y hoy, Señor, me comprometo a servirte, a darte mi corazón, Señor, en servicio a ti. Gracias por todas las cosas que tú estás haciendo. Ayúdame a tener fe, lléname de tu Espíritu Santo. Y hoy te proclamo mi Salvador, Señor, y vivo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.